Qué bien lo que hasta aquí hemos experimentado, qué agradable el culto que hemos venido desarrollando, esta forma de encontrarnos en ese territorio espiritual que nos acerca cada día más a ese sentimiento agradable de estar en la presencia de Dios. Y gracias a Dios por la disposición de todos ustedes. Sé que desde donde están participando activamente de nuestra jornada. Estamos aprendiendo uno de los principios más grandes de la fe cristiana, que no está presupuestado religiosamente en una forma tan clara como debiera ser, y por eso requiere que nosotros insistamos, profundizando en la idea, eso de que el sacrificio a Dios es la obediencia, y que Dios rechaza todo otro sacrificio que haga un ser humano que no comprometa su vida. Por tanto, todo culto de relación indirecta con Dios y no del compromiso personal del creyente directamente con Dios, es un culto sin sentido. Y al cantar hoy estuvimos entendiendo esa idea. Nuestras canciones nos meten en el cuento de nuestra teología, de nuestra doctrina. Hoy le decíamos al Señor: haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Fíjese que la idea de adoración no es lo que yo le digo al Señor, sino la actitud que este creyente está tomando delante de Dios. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti, escógeme y úsame para exaltarte a ti. Cualquiera dirá, pues, nómbrame cantante en la iglesia, nómbrame director de cánticos en los cultos. Lo que está diciendo es: dame la oportunidad de ser de aquellos que te honran en esa práctica de vida, donde a través de mis acciones dejo conocer al mundo tu voluntad, expresado en mi forma de vivir. Por eso dice él: yo solo quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Y entonces en la otra estrofa dice: mi quebrantado corazón lo rindo a tus pies. Me entrego totalmente como tu siervo fiel. Abre tú mis labios y yo te alabaré en sacrificio vivo. Te doy todo mi ser. Es consagración de vida en la práctica existencial. No es consagración a decir cosas bonitas simplemente, a cantar bellas melodías, sino decirle al Señor: mi culto a ti es un sacrificio que hago, y ese sacrificio es este compromiso que tengo de vivir todo el tiempo regido por tu voluntad. Enséñame, dice otra de nuestras canciones, enséñame a vivir por ti, a dar mi vida solo a ti, a no entender razones que me excusen de estar lejos de ti, Señor. Yo voy entendiendo esto como la claridad que expresamos en las canciones,
de este sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el verdadero culto, y que no consiste en sacrificar animales, sino que consiste en honrar a Dios con nuestra obediencia. Por eso vamos a orar en este momento, introduciendo esta predicación. Quiero pedirles que se dispongan a la oración para que le digamos al Señor que necesitamos ir encontrando el camino entre el concepto y la vida, que eso es definitivo, que nosotros no podemos conformarnos ni nos vamos a conformar con entender cosas muy bonitas, pero nunca llevarlas a la práctica existencial, porque de otra forma el sacrificio de Jesús queda perdido para nosotros y de otra forma estamos dándole la espalda al presupuesto salvador de Dios para la vida nuestra. Oremos, hermanos míos. Padre eterno, gracias. Gracias por este tiempo especial. Gracias por esta hora de culto, este ambiente espiritual de la iglesia con el cual, Señor, nosotros te hacemos partícipe de nuestro interés genuino de mantener una viva comunión contigo, una cercanía total a tu ser, Señor, a tu vida, por la forma como interpretamos lo que tú nos enseñas, lo que tú nos mandas, y esa interpretación nos compromete con una práctica existencial que hace que cada día nos parezcamos mucho más a los hombres que tú quieres que nosotros seamos. Así que, Señor, al entender este principio doctrinal, te estamos pidiendo que nos des ese camino válido, esa forma de llevar todas estas verdades a la cotidianidad de la vida nuestra y que no descansemos hasta no convertir la palabra en carne, esa expresión del verbo que se hace carne, que nosotros, cada uno en la vivencia personal, cada uno de nosotros podamos vivirlo como Jesús lo vivió. El verbo se hizo carne en él y habitó en medio nuestro. Gracias, Padre, por esa oportunidad que tenemos de entender estas cosas y de comprometernos con este entendimiento. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Hermanos míos, pueden sentarse. El gran pecado de la humanidad, estamos hablando del pecado voluntario, ¿recuerdan? Del pecado voluntario, ¿ya? Dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. Y esto hay que digerirlo bien, hay que entenderlo bien. Por eso decimos que el gran pecado de la humanidad, después de la obra de Cristo y de su entrada triunfal en el santuario verdadero, como dice el escritor a los Hebreos, es, en palabras de ese escritor, pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre del pacto que ha servido para la santificación de los seres humanos, de los creyentes, y hacer afrenta al Espíritu de gracia, según lo dice el versículo 29 del capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre del pacto y hacer afrenta al Espíritu de gracia. Digamos que eso se expresaría como vivir por debajo del logro de Cristo Jesús, que se identifica como la actitud de alguien que sacrifica hasta la vida para siempre obedecer a Dios. Porque el sacrificio de la vida de Jesús
no es más que una coyuntura en el camino que se le presentó a Jesús, en ese camino que él escogió para obedecerle siempre a Dios. La cruz del Calvario no es un programa, oigan bien, no es un programa en el que decimos nosotros, estaba pues ya predispuesto ese programa, esa cruz estaba ya determinada. La cruz del Calvario fue el hecho circunstancial que probó en extremo la disposición de obediencia de Cristo Jesús. Pudo ser, hablando en los términos actuales, la cámara de gas, pudo ser el pelotón de fusilamiento. Estoy colocando figuras para que ustedes me entiendan. Estamos hablando de épocas. Y la cruz aparece en el camino de Jesús como el obstáculo más grande para la obediencia. Y entonces Jesús pudo en ese momento, ante la prueba magna, pudo él decir: por allí no paso. Lo siento mucho, te he obedecido en todo y tú tienes que comprenderme, pero ahora no me pidas que yo permanezca fiel a tus principios, sino que ahora voy a capitular porque yo no quiero llegar a esa cruz. No, la cruz del Calvario fue un elemento del camino y Jesús pasó por él. Total es que con la cruz o con cualquier otro obstáculo, Jesús estaba dispuesto a seguirle fiel a Dios por encima de todo. De modo que cuando una persona en el plano de querer agradar a Dios vive por debajo de ese logro de Cristo Jesús, nosotros no vamos a tener la cruz del Calvario en el camino. Nosotros no vamos a tener de pronto la cámara de gas, ni la silla eléctrica, ni un pelotón de fusilamiento. Posiblemente se dé, posiblemente no. Ya. Pero vamos a tener muchas situaciones que se van a cruzar y se nos van a presentar como obstáculos diciendo: es que tú no necesitas obedecerle a Dios allí. Evade eso, que Dios al final tiene misericordia de ti. Y entonces yo tengo que decirle como creyente: no, esa no es la ruta de Cristo. La ruta de Cristo me demanda consistencia. De modo que si tengo que pasar por un obstáculo tipo cruz del Calvario, ¿ya? Yo tengo que hacerle frente porque mi plan es mantenerme fiel a Dios, obedeciéndole, deme el agua donde me dé, contando con el hecho de que ya tengo a alguien que me señaló el camino, me enseña cómo vivir a ese nivel y me transmite su espíritu. ¿Ya? Es decir, me hace que fácil me identifique con esa claridad que él logró desarrollar y que hoy la tiene al máximo, allá en la gloria donde se encuentra, y él me la transmite. Y sería el colmo que siendo él victorioso, viviendo su experiencia solo con el vínculo del Padre, hoy nosotros contando con el Padre y contando con los recursos de este hombre, hijo de Dios, nosotros digamos que vamos a fracasar y que vamos a seguir manejando otra manera de tratar de agradar a Dios, porque Dios se tiene que agradar de lo que nosotros le ofrezcamos, porque Él tiene que ser humilde. Dios tiene que actuar humildemente y que nos acepte lo poquito que le podemos dar. Dios nos va a decir: bueno, lo más elemental que ustedes pueden entregarme es la obediencia de ustedes, ¿ya? Porque yo pudiera esperar de ustedes mucho más. Sin embargo, me conformo con su obediencia.
Y nosotros le decimos a Dios, no nos pidas tanto, porque todo lo que te podemos dar es este culto tan bonito que te hemos organizado. Lo único que te podemos dar es este templo que hemos construido, lo único que te podemos dar es toda esta teología que hemos elaborado y algunas cosas que incluyen hasta nuestro dinero, pero no nos pidas la vida. Y Dios nos va a decir, a partir de Jesús, todo lo que está por debajo de la vida ya no tiene valor. Aleluya, aleluya. Fíjense ustedes que ese pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre del pacto de hacer afrenta al Espíritu de gracia, se concreta en esa idea. Vivir de cualquier manera, haciendo un culto de figuras representativas, pero que no están dando con el programa divino que nos está proponiendo la obediencia como la base. Fíjense ustedes que si analizamos la expresión pisotear al Hijo de Dios, tendríamos que entender allí eso de considerar que existe una dignidad mayor que la alcanzada por Jesús en su disposición de vida consagrada a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál fue la dignidad que alcanzó Jesús por consagrarse a la obediencia, por morir a la obediencia? ¿Cuál fue la dignidad? La dignidad es que fue declarado Hijo de Dios. ¿Ya? De modo que si yo pienso que hay otra dignidad mayor y que hay otro camino para vivir en una relación válida con Dios, estoy pisoteando al Hijo de Dios. ¿Ya? Es el compromiso que asumió Jesús viviendo y enfrentando la misma muerte y como tal viviendo y muriendo en la obediencia, recibe el derecho de ser declarado el hombre que se identifica totalmente con su Creador. Es decir, que Dios puede decir de ese hombre, ese me agrada, y por eso yo lo recibo como mi hijo amado. ¿Ya? Ese hombre que perfeccionó la imagen divina. Fíjense que la imagen divina se le entrega a los hombres como un presupuesto y los hombres no la alcanzan hasta que la alcanzó Jesús. Jesús perfeccionó la imagen divina. ¿Por qué? Porque se acomodó totalmente a la forma como Dios concebía la vida, particularmente la vida humana. Y entonces dijo Jesús, según leíamos en Hebreos 10, dijo Jesús, a ti te agrada eso. Tú me has pedido esto y a mí me agrada hacerlo. De modo que perfeccionó la imagen divina por la interpretación correcta del propósito de Dios. Póngale usted algo más grande frente a Jesús y diga que existe un ejercicio de vida que tenga la eficiencia de la actitud de Jesús, y usted va a descubrir que todo lo demás no es más que un cuento, porque Jesús llevó la experiencia al colmo de la perfección, y que yo ahora venga a decirle a Dios, eso no me sirve, porque yo puedo hacer cosas más significativas, me parece que yo puedo hacer mejores cosas que las que hizo Jesús. Eso es pisotear al Hijo de Dios. Es como decir, Dios, tu manera de concebir la idea de un hijo tuyo está muy por debajo de esta capacidad mía para imaginarme o para proyectar un hijo tuyo. Mírame a mí y mira cómo viviría un hijo tuyo ideal. Y Dios diría, ¿tú lo eliges o lo elijo yo? Y entonces, en ese afán, yo tiro al piso
a la propuesta de hijo que me hace Dios y le propongo a Dios otra cosa. ¿Se imaginan ustedes el despropósito? ¿Se imaginan ustedes lo ofensivo de eso? Hermanos, con eso voy a terminar en la séptima paila del infierno, porque es que no tengo alternativa frente al hecho de no reconocerle a Dios que su gusto es perfecto, que su elección es perfecta. Cuando Jesús vivió a ese nivel, eso le mereció el derecho de ser declarado Hijo de Dios, lo que se expresó en su resurrección de entre los muertos. Miren ustedes lo interesante de esta idea en la carta a los romanos. Quiero que vayan llevando el manejo de estas ideas muy bien en la cabeza de ustedes y espero que no se me pierdan detalle de esto que estoy tratando de afirmar, que lo hemos manejado en reuniones previas y que le entregamos esta otra reunión porque es definitivo que lo entendamos bien. En el capítulo 1 de la carta a los romanos, el apóstol Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Hay una propuesta de Dios como promesa en la revelación del Antiguo Testamento acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así lo identificamos ya viéndolo en la historia, que era, oigan, que era del linaje de David según la carne, porque era un hombre y perteneció a una familia. Y viniendo de esa familia, asumió la postura que Dios estaba esperando de un ser humano respecto de su gran propuesta para elevarlos a la categoría de hijos de Dios. Y entonces dice que era el linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios, declarado. Es decir, cuando se hace una declaración es que se asume que alguien alcanza una dignidad, que alguien recibe el honor de los méritos que logró desarrollar, que fue declarado hijo de Dios con poder. ¿Y en dónde se expresó el poder? Según el Espíritu de Santidad, es decir, según lo apartó Dios, según lo consagró Dios, por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué fue lo que nos dio testimonio de que Dios lo apartó para sí, que lo resucitó de los muertos para nunca más ver muerte? Aleluya. Esta perspectiva es la que nos identifica con el mensaje de que Jesús es el Hijo de Dios. Su victoria de la muerte. ¿Quién lo resucita? Lo resucita Dios, ¿ya? Y entonces de allí en adelante se aclara que un acto humano válido por debajo de lo que hizo Cristo Jesús no tiene ninguna validez, no tiene ninguna, no tiene ninguna eficacia mejor, ¿ya? Lo que hizo Jesús da la medida. Por debajo de eso, ningún efecto produce, porque solo en el logro de Cristo se expresa la dignidad de los hijos de Dios. Y por eso dice en el versículo 5, por quien recibimos la gracia, ¿ya? Nosotros somos receptores de una gracia por los logros de él alcanzados, y el apostolado para la obediencia a la fe
en todas las naciones. Interesante esto. Recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Es decir, creemos esto, de modo que obedecemos según este criterio. ¿Y cuál es el criterio que nos mueve a la obediencia? Es el criterio de la vida ideal de Cristo Jesús. Para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Por esos méritos, oigan hermanos, recibimos nosotros un derecho de especie que asumimos por la fe. Sí. Yo acepto el logro de Cristo como el camino único que queda para agradar a Dios, para vivir en relación con Dios, para cosechar de Dios sus promesas. Les digo, Cristo Jesús hizo lo correcto y me uno a aquellos que creen en la eficacia de su obra. Y esa fe se concreta en la obediencia. Oigan lo que está diciendo el texto, ¿ya? Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Es decir, no existe otra forma de demostrar tener fe en la obra de Cristo que obedeciendo al Espíritu en el que Cristo hizo las cosas. ¿En dónde? En cualquier lugar del mundo. Yo no puedo decir que eso lo voy a hacer distinto aquí en Latinoamérica, porque nosotros somos latinoamericanos y ellos son hebreos, ellos son israelitas y ellos tienen que obedecer a la manera de ellos. No, señor. La obediencia en todas las naciones por amor a su nombre. Todos tenemos que obedecer como Jesús obedeció. ¿Por qué? Porque fuera de eso no hay nada que tenga sentido. No quedó más que un camino. No existen dos caminos, no existen tres. Solo un camino. Y ese camino es Él. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. Si alguien quiere venir al Padre, tiene que venir por medio de mí. Y por medio de Él no es en relación con la persona en cuanto digámoslo así, a condiciones distintas de su manera de vivir. Porque lo que nos queda de Jesús es, digámoslo de esta forma, es como el trazo de su vida. Y nosotros seguimos sus pisadas, por eso Él es camino, seguimos sus pisadas. Y uno descubre que cada quien se la quiere inventar a su manera. Cada quien la quiere construir con unos criterios muy propios. Y Dios dice, no, ya todo está dicho. Lo que tenía que decirse ya se dijo. Lo que tenía que disponerse ya se dispuso. El camino ya está trazado. Camine por allí y no se va a perder. Esa visión es la que a nosotros se nos propone. Y por debajo de eso, por ejemplo, el ministerio no tiene sentido. De allí le llega el ministerio a Pablo. Pablo era un rabino, ahora es un apóstol, es un enviado, ¿ya?, de parte de Dios por Cristo, a decirle a todo el mundo que lo que tiene validez es lo que Dios propuso y obedeció Jesús y lo llevó hasta el colmo de sacrificarse para mantener vigente su disposición y obediencia al Padre. El pecado voluntario es no reconocer eso. ¿Sí? Es no reconocer eso. Es pisotear al Hijo de Dios. O tener por inmunda la sangre del pacto, como si el sacrificio de Jesús, entrega a la obediencia hasta la muerte, no tuviera valor y otra forma de acción, como los viejos sacrificios, diera más resultados. ¿Ya? Como si lo que Jesús hizo realmente no representara nada cuando lo es todo. Se sentó a la diestra de Dios. Y que nosotros digamos,
Oye, ¿por qué no hacemos las cosas mejor de esta manera? ¿Por qué no tratamos de agradar a Dios mejor de esta forma? Y todos los cuentos que se elaboran bajo presupuesto del criterio cristiano que cada quien quiere construir a su antojo. Dios dice, háganlo, pero no para mí. Háganlo, que eso para ustedes puede verse muy bonito y hasta podrán hacer una religión muy hermosa y podrán tener adeptos en todo el mundo y podrán tener una representación muy grande y podrán ser una estructura social religiosa muy importante, pero para mí eso no tiene ningún valor. Hagan todos los ritos que se les antoje, que eso no significa nada, porque ya yo me decidí por esta actitud de un hombre que me convenció. Estoy diciéndolo en términos humanos, ¿ya? Un hombre que hizo todas las cosas como yo quería. Si ustedes no hacen las cosas como él, les servirá para otras cosas, pero no para agradarme a mí. Y vean ustedes, hermanos míos, que eso es pues la actitud más fracasada que se puede concebir. Hacer afrenta al Espíritu de gracia, rechazar la dádiva de lo que Dios nos ha hecho partícipe. Esto de recibir lo que Cristo Jesús recibió, que Dios a nosotros nos participe del Espíritu que hizo a Jesús ese ser tan objetivamente comprometido con los presupuestos de Dios. Vean que estamos hablando de cosas muy serias, de cosas muy representativas. El pecado voluntario, hermanos míos, oigan bien, es querer vivir una relación con Dios sin recibir el Espíritu, sin ser partícipes del Espíritu, que nos permita interpretar objetivamente la superioridad de la obediencia a cualquier otra forma o postura que el mundo nos presente como atractivo, bajo el argumento de que con eso podríamos agradar a Dios. Sucede que el espíritu del mundo me insinúa cosas que yo puedo hacer y usar para agradar a Dios. Y nosotros a veces, bajo esa influencia espiritual del mundo, nosotros terminamos pretendiendo agradar a Dios como el mundo agrada a sus ídolos, como el mundo complace a su culto idolátrico, y terminamos usando el culto pagano del mundo para querer con ese culto honrar al Dios verdadero. Y Dios dice, no me ofendan, no se presenten ante mí queriendo hacer toda una elaboración que culturalmente se ve muy bonita porque lo hacen ellos, pero es que ustedes no están honrando a los dioses de ellos, ustedes están honrando a su Dios verdadero, y Dios, ese Dios verdadero de ustedes, ya les dijo que era lo que Él esperaba, que era lo que Él quería de ustedes. ¿Ve? Yo creo que no me inventen cuentos, no elaboren prácticas porque se ven atractivas, porque se ven bonitas, porque desde el punto de vista de la cultura, eso se ve elegante, porque ustedes me adornan unos templos que para ustedes estéticamente es llamativo, porque ustedes elaboran una actividad religiosa que desde el punto de vista artístico es muy representativo, pero para ustedes, yo no tengo el gusto de ustedes, lo que quiero es que ustedes adquieran el gusto mío. Y eso comienza con renunciar a esas cosas y
que ustedes se dediquen a, en una actitud sobria, aprender a vivir, a ver las cosas y a honrarme como yo les pido específicamente que lo hagan. Mientras tanto, todo lo de ustedes es impío, todo lo de ustedes es inmoral, todo de ustedes es grotesco a los ojos míos, a los oídos míos. Y si ustedes me quieren ofrecer unos sacrificios, estoy hablando antropomórficamente, a mi olfato, eso suena, eso huele feo, ¿ya? Eso me desagrada, esa carne es mortecina, eso no tiene para mi gusto ningún valor. ¿Ya? Eso me parece mucho a condiciones nuestras como muchachos. Yo me acuerdo que en épocas de Navidad, en la pobreza, los papás a uno le regalaban lo que ellos podían regalar. Y claro, a veces salían con unos regalos. Y entonces yo recuerdo que era una actitud muy propia de ellos decirle a uno, mire tan bonito, mire tan atractivo, mire cómo funciona, mire esto, y uno decía, ajá, sí. De hecho, no daban con el gusto de uno, pero uno veía que parece que les emocionaba a ellos más que a uno, y uno entendía el esfuerzo que hacían para calarle al gusto, porque no había más plata, y era lo que se podía dar. Así somos nosotros con Dios. Pretendemos engañarlo de esa forma. Le decimos, Señor, mira lo bonito de esto que estamos haciendo. ¿No te parece atractivo? A mí me parece muy bonito, Señor. ¿A ti no te parece? Parecemos comerciantes ofreciendo un producto que nosotros sabemos ni tiene valor, ni es tan atractivo, pero nosotros lo adornamos con virtudes para tratar de convencer a un comprador. Después de que le entregamos ese producto del cual queremos deshacernos, descansamos y el pobre tonto comprador se lleva algo porque se dejó seducir por toda la habladuría barata de un comerciante. Creemos que a Dios lo convencemos así. Espero que me esté explicando bien. Señor, ¿no te parece hermoso esto? Porque es que a mí me parece divino, a mí me parece maravilloso. Y Dios dice, ¿y eso qué tiene de maravilloso? Tú viviendo a espaldas de mi palabra y queriéndome agradar con entretenimientos de niños, con juegos infantiles, con elaboraciones pueriles. Y no quieres en nada entender que lo que te estoy pidiendo nada tiene que ver con esas cosas. Eso, hermanos míos, es terrible, terrible. Cada vez que yo pienso en esas cosas, a mí me entra angustia. Y me entra angustia a nivel personal. Y de hecho me entra angustia por mi iglesia, por mi pueblo. ¿Ya? Ver a la gente elaborando toda una cantidad de cuentos, ¿ya? Planteamientos que ningún valor en lo espiritual tienen para hacer de la vida nuestra una vida mejor, pero que queremos que a Dios le parezca bonito, que a Dios le parezca atractivo, que a Dios le parezca emocionante y que Dios salte de gozo en el cielo diciendo, estos sí dieron con el clavo, estos sí llegaron donde tenían que llegar, a lo más profundo de mi corazón, porque eso me parece ingenioso, eso me parece extraordinario. Colocamos a Dios en sentires humanos. Hermano, Dios nos ha dejado claro qué es lo que a Él lo hace feliz respecto de nosotros. ¿Por qué no lo asumimos? Y comenzamos a construir espacios consistentes, aprendiendo siempre
a decirle no a lo que a Él no le agrada, aunque eso se convierta en un sacrificio para nosotros. Que yo tenga que renunciar a algo que me gusta por honrar a mi Dios es un sacrificio. Pero ese sacrificio me va a llevar a cambiar mi patrón de gustos. De modo que cuando llegue el día en que lo que me gusta es lo que le gusta a Dios, Dios va a decir, se ha perfeccionado mi propósito y en ti se ha cumplido mi imagen. Mi imagen perfecta se está cumpliendo en ti. Ya. Hermanos míos, si como hombres no podemos ver a Dios con los ojos del Hijo, nuestra entrada es por la puerta falsa. Lo estaba diciendo hace unos días en una devocional a la iglesia aquí en Bucaramanga. Es una entrada por la puerta falsa que distorsionaría necesariamente la perspectiva de nuestra relación con Él. ¿Ya? Así que, o yo lo veo como lo ven los paganos, los gentiles que no tienen Dios. Y nos inventamos cosas para que culturalmente se vean bien, para que socialmente funcionen o sean atractivas, para que produzca efectos a veces estrictamente de valor comercial, ¿ya? De valor económico. O lo judaizamos, que es lo que está diciendo el escritor a los hebreos, esos sacrificios del Viejo Testamento, regresando al pacto y a los espacios de la ley. Entonces Dios dice, imagínense, si yo esa etapa la construí para el periodo infantil de ustedes, para que no se me destruyeran, ¿cómo van a creer que eso es el ideal cuando el ideal es el culto de personas maduras? Ustedes como personas maduras dándome culto, personas inteligentes, personas racionales, personas que saben leer mi propuesta, que la saben interpretar y no que imponen su idea fantástica. Ya. Eso de actuar como los paganos que hemos sido o regresar al culto primitivo de los judíos son estadios ya superados en esta dimensión relacional con Dios. De modo que solo es posible un encuentro verdadero con Dios cuando tomamos la actitud de un hijo que entiende que está frente a un Padre maravilloso y que ese Padre siempre está buscando lo mejor para él. Y que por tanto es preciso asegurarse de que vivir como ese Padre manda sea la meta alcanzada, porque eso es lo que garantiza su bienestar. Esta es una experiencia que nunca la vivió la humanidad, pero era un presupuesto. Es el presupuesto de Dios. En Miqueas 5 dice, es un presupuesto que está desde los días de la eternidad. Desde siempre Dios está buscando eso, seres que lo obedezcan 100% y que interpreten idealmente su gusto y que se ajusten a lo que Él espera ver en la vida de esas criaturas a las que les propuso la dignidad de ser sus hijos en la medida en que fueran convirtiendo su existencia en una fiel copia de la manera de vivir y de la manera de pensar de su Dios Padre. Desde los días de la eternidad, dice la Reina Valera,
Su origen es antiguo, desde tiempo inmemorial. El presupuesto de Dios para hijos, para ese tipo de especie que se comprometa a ser como Él es y no como una cosa que se reduce a hacer algo, digámoslo así, implantado, sino que se convierta en una especie que lo haga voluntariamente. Hermanos, eso es lo más viejo en el presupuesto de Dios con las criaturas, particularmente con nosotros los seres humanos. Por eso el escritor a los Hebreos, al referirse a una situación así, en el capítulo 9 de la carta a los Hebreos, él deja ver algo semejante. Nosotros ya lo leímos cuando hablamos de la santificación o del templo verdadero, ¿se acuerdan? Cuando estuvimos hablando. Capítulo 1. En el versículo 7. Capítulo 9, perdón, de Hebreos, versículo 7. Dice en el comentario que viene haciendo el escritor, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, camino a la misma presencia de Dios, al gusto de Dios, a la elección de Dios. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, que la gente todavía estuviera entretenida en ese culto de figuras representativas. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Es un culto que limpia la carne, dice el texto, pero no puede tocar la sensibilidad de la conciencia, porque no es un culto que está comprometiendo la vida de un ser humano en la profundidad de su decisión voluntaria de comprometerse con obedecerle a Dios. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la reforma de las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Por medio de ese tabernáculo, y el tabernáculo, decíamos nosotros, es la estructura social de los elegidos que se convierten en la comunidad de salvación, y la comunidad es un templo cuyo altar se encuentra en los mismos cielos y que tiene su atrio establecido en la tierra. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, toda persona que se someta a este régimen, que establezca su patrón de vida a partir de esta visión que es el logro maravilloso de Cristo Jesús, es redimida, es rescatada de todas las formas superficiales de vida y de todas sus dependencias, alrededor de las cuales a los seres humanos se nos pierde una existencia buscando lo que no se nos ha perdido.
Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, les decía, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Cuando dice sangre es entrega. Cuando dice sangre es la disposición de alguien de sacrificar la vida, exponerse a perder la vida, eso es sangre. Es que la sangre no es el líquido como tal que se valora en el caso de los seres humanos, sino la actitud, el compromiso y su disposición a mantenerse fiel aún en medio del riesgo que significa perder la vida. Esa sangre, esa disposición, ese sacrificio, Jesús, dice el texto, lo hizo mediante el Espíritu eterno. ¿Verdad? Mediante el Espíritu eterno, que es una forma interesantísima de dejarnos ver que Jesús tuvo en él la claridad de ser un hijo de Dios dotado para vivir como Dios manda. El Espíritu eterno es lo que Dios tenía presupuestado desde siempre. Hay un plan, hay algo que yo quiero que estas criaturas desarrollen, que estas criaturas alcancen. Y Jesús se dispuso de tal manera que recibió ese espíritu. ¿Ya? La Biblia da testimonio de haber recibido ese espíritu. Y mediante esa visión objetiva de un propósito de Dios que viene desde el tiempo de la eternidad. Así podríamos decirlo en la forma redundante, en nuestro tiempo de la eternidad. La eternidad no tiene tiempo, pero nuestra manera de decir es desde tiempo inmemoriable. Desde esa época en que nosotros todavía no podíamos siquiera imaginar que existiríamos porque no estábamos sino en el presupuesto de Dios. Desde ese tiempo, Dios tiene un plan y Cristo Jesús recibe ese espíritu y entonces Él tuvo claridad de ser un hijo de Dios y se vio capaz y se vio dotado para vivir como Dios manda. No hubo nada de este mundo que lo convenciera que no era capaz, que lo convenciera que era un inepto, sino que hubo de parte de Dios un espíritu que lo llevó a descubrir que él era capaz de vivir plenamente lo que Dios se había propuesto que viviera. Mediante el Espíritu eterno. ¿Ya? Es su estado de conciencia plena de que hace parte de un programa que desde la eternidad ha dispuesto el Padre para sus hijos. Es lograr entender que el amor y la protección y el sustento del Padre nunca le faltaría y que por tanto lo sacaría siempre adelante. Algo que estaba claro en la mente de Jesús. Y cuando Dios nos entrega el Espíritu de su Hijo a nosotros, nos está entregando esa claridad. Nos está entregando esa solvencia mental, nos está despertando un estado de conciencia y por eso la obra de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas, de cosas que no tienen ningún sentido, ninguna validez, a las que nosotros le damos tanta importancia. Pero cuando llega el poder del Espíritu del Hijo en nosotros,
nosotros comenzamos a ver lo incomparable, lo maravilloso, lo inconfundible. Y entonces sabemos a qué le consagramos nuestra vida, a qué nos entregamos decididamente, a qué nosotros nos disponemos a vivir para engrandecer todo este tipo de revelación, esta claridad inmensa, y de qué nos desprendemos como cosa que no sirve, como cosa que no nos va a representar ninguna ganancia, como cosas que no van a representar ninguna solución. Es un espíritu, es una disposición, es una claridad. Y esa es la claridad que por gracia se nos entrega. Usted no vive solo en la intelectualidad suya esta experiencia espiritual. No es en su entendimiento simple, es algo más, es un poder. El poder que tiene a Cristo en su posición grandiosa. Ese poder llega a usted para desnudarle el sinsentido de toda la locura de este mundo y decirle o despertarle la conciencia en la que usted diga, vale la pena renunciar a lo que sea de este mundo por hacer vigente en mí esta dimensión de hijo de Dios, que es el más grande honor que a mí me puede corresponder. Gloria a Dios. Por eso, identificados con ese espíritu de Cristo, o espíritu de Hijo, logramos llegar donde Él llegó. Mire lo que dice la carta de Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Versículo 1 al 17, al 7. Dice él, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, ubique eso en la perspectiva nuestra como hijos de Dios. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Es decir, ¿qué distancia hay entre un niño ignorante y tonto y un esclavo en la casa de un señor, donde el niño está bajo la tutoría de un esclavo, tiene que respetar la autoridad de un esclavo y no tiene claro quién es él? Y vive irresponsablemente exponiéndose a cosas que lo pueden llevar a morir antes de recibir el derecho de adquirir la herencia. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo, aunque sea señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, digamos, ignorantes, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, prácticas existenciales elementales, como todo el mundo ha vivido, como todo el mundo vive, así vivíamos nosotros. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, que es decir, envió a un ser humano, y nacido bajo la ley, lo envió judío, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, aleluya, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué experiencia tan distinta, pero es un estado de conciencia
que llega a través de una fuerza espiritual que opera en nosotros en la medida en que nos convencemos o nos ponemos en el ejercicio de la obediencia. Dice en Romanos 1, recuerden, en Romanos 1:5 que estábamos leyendo, ¿ya? Nosotros recibimos el apostolado por medio de Jesucristo, ¿ya? Para la obediencia, ¿ya? A la fe. Esta fe se obedece. En la medida en que estemos en la obediencia, recibimos el Espíritu. Nuestra actitud de comprometernos con vivir como Jesús ha vivido nos hace herederos, nos hace receptores del Espíritu, territorio donde el Espíritu del Hijo se expresará plenamente. ¡Aleluya! Y eso es su necesidad, y eso es mi necesidad, porque todo lo que necesitamos nosotros es movernos en el Espíritu de los hijos de Dios, en el Espíritu de Cristo Jesús, en la experiencia espiritual en la que Cristo estaba tan embebido, tan comprometido, que a todo el mundo le pareció extraño que este hombre, este muchacho, luego este hombre, fuera capaz de renunciar a todo por mantenerse fiel a unos principios que decían ellos, a la manera del mundo, eso que tanta ganancia da, eso que tanta posibilidad da en este mundo. Pero este renunció a todo eso para aceptar la propuesta de Dios, sacrificándolo todo, entregándolo todo, yendo a la cruz, asumiendo la postura de una persona que prefiere esa muerte degradante antes de degradarse, desobedeciendo a su Dios. Aleluya. Si no entendemos eso, si no llegamos a visualizarlo, si no nos hacemos partícipes de ese espíritu, si no comenzamos por hacer pequeños movimientos de obediencia, como dando pinitos al estilo de los niños que están aprendiendo a caminar, haciendo de pasito en pasito el ejercicio de hacer prácticas de obediencia, nunca seremos herederos de ese espíritu. Y estaremos todo el tiempo divagando en ideas comunes del mundo, yendo y viniendo, movidos por creencias y no por las poderosas razones de un Dios que quiere convencernos que obedecerle a Él es el negocio más grande que nosotros podemos hacer. Obedecerle a Él es el ejercicio existencial más constructivo, definitivo y de valor eterno. ¿Ya? Es algo tan grandioso que duele tener que decir que no se está dando tan fácilmente en nosotros. Esa es la idea de espíritu de gracia, que en Romanos 8 se identifica con el espíritu de vida en Cristo Jesús, que establece una normatividad existencial en nosotros, porque el espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos ha sacado de una ley común del mundo para meternos a la ley de la vida de Dios, a la dimensión extraordinaria de la realización de los propósitos de Dios en nosotros. Ya, a lo largo de ese capítulo 8 de Romanos, ese mismo espíritu nos evidencia por conciencia, ya, nuestra condición de hijos de Dios, que nos lleva a superar todo temor frente al mal y nos convence que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, aún frente al padecimiento, y no nos permite a nosotros desviarnos, porque nos da una visión en perspectiva de las aflicciones del mundo frente a la gloria prometida. En Romanos 8:14, y con eso quiero concluir esta idea en este día. Quiero que ustedes tengan presente que esto es otra dimensión de la práctica cristiana, y dejemos de estar dándole vueltas a ideas, a argumentos, a intereses, a planes muy humanos, muy superficiales, y que nos estemos perdiendo esta manera de ver las cosas como Jesús las vio.
En el capítulo 8, versículo 14, Pablo dice, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Ya? Miedo a lo que podamos perder, miedo a lo que nos pueden quitar, angustia frente al riesgo de caerle mal a las personas en función de los intereses comunes de esta vida. A veces miedo hasta tener que morirnos. Cuando, hermanos, lo único que debe dar miedo frente a la muerte es que la muerte no sea algo que esté en el presupuesto de Dios para nosotros. Que yo precipite mi muerte por mi necedad, por mi responsabilidad. Pero si Dios decide llevarme, ¿qué mejor? ¿Qué cosa mejor hay que Dios decida llevarme? Entonces, estamos llenos de temores porque hemos recibido el Espíritu del mundo, pero tenemos que recibir el Espíritu de Dios. Hemos recibido el Espíritu de Dios o el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo, dice Pablo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que estamos en la actitud mental de que podemos padecer juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y aquí viene el contraste. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por dura que sea la situación en esta vida, en nada se parece a la gloria que tendremos. No importa lo que venga en este mundo, si soy el Hijo de Dios, si estoy identificado con la obra de Cristo, con la visión de Cristo, con la perspectiva de Cristo, renuncio al pecado, no importa las implicaciones, y por eso la idea es que el pecado voluntario es no entender que hay otra forma de vivir, es no asumirla, es no tomarla en serio y es seguir divagando en una religión superficial en la que no quiero comprometer nada que me demande una disposición de fondo con la vida. Espero que esta idea quede claro. Espero que esto nos despierte un interés para vivir en función de la propuesta de Dios y que nos la juguemos. Juguémonosla. ¿Ya? Les aseguro que la ganancia es incomparable y pongámonos en la tarea de obedecer poco a poco. Yo sé que si usted se pone en el plan de obediencia, el Espíritu del Hijo se va a manifestar en la vida suya. Porque ese Espíritu lo tiene la iglesia y usted lo recibe de parte de Dios en Cristo a través de la iglesia. Pero si usted vive tangencialmente todo esto y usted no se compromete, puede estar nominalmente en la iglesia, puede estar vinculado a las actividades religiosas de la iglesia y puede ser hasta líder de la iglesia, pero usted no está dentro de la iglesia en los términos reales de participación de todo lo que Dios en Cristo le ha entregado a la comunidad de fe. Y por eso yo quiero pedirle en el nombre del Señor que comience a hacer esfuerzos por obedecer cositas pequeñas. De pronto, al principio, esas cosas pequeñas serán duras para usted, pero después se va volviendo una práctica regular y entonces descubrirá que hay un espíritu nuevo dentro de usted, un nuevo entusiasmo, una nueva visión, una perspectiva distinta de la esperanza y una visión del futuro que usted dice, esto que estoy viendo, esto no lo cambio por nada de este mundo. Bueno, es su tarea y espero que se comprometa. Les pido el favor que se pongan de pie. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a acercarnos al Hijo de Dios, ¿ya? A acercarnos a los méritos de su sacrificio, asumiéndolo nosotros en la parte que nos corresponde, y acercarnos al Espíritu de gracia, que nos hace partícipes de una forma de ver la vida
que corresponde a lo que en Jesús se ha dado, una forma de ver la vida que nos hace entender por qué Dios nos propone que vivamos en obediencia a Él. Padre eterno, gracias por esto que nos has dado, por esta visión de las cosas, por este interés tuyo, por edificarnos y por clarificar tus planes con nuestra vida. Te doy gracias, Señor, porque nos estás formando y nos has dado luz para tomar posiciones claras en la vida, entendiendo esta propuesta que nos estás haciendo por tu palabra. Ayuda a mi iglesia, Señor, a encontrarle el camino a esto, a entender la ruta por la cual debemos establecer nuestro plan existencial. Ayuda, Señor, a cada uno de los miembros de la iglesia a despertar a un nivel de sensibilidad superior, a descubrir la dimensión de la conciencia a la que somos elevados para no quedarnos dando vueltas alrededor de intereses simples, de intereses comunes. Sálvanos de la mediocridad, sálvanos de la superficialidad y eleva nuestra vida a la altura especial de los hijos tuyos, Señor, que puedan ellos reflejar perfectamente, Señor, tu imagen, que puedan ellos expresar ante el mundo la particularidad de tu forma de ser mediante actitudes humanas que los comprometen con la obediencia a ti. En el nombre de Jesucristo reprendo todas esas fuerzas que tratan, Señor, de impedir que tu pueblo continúe en ese crecimiento espiritual que necesita desarrollar, en esa perspectiva de victoria, Señor, de superioridad frente a las condiciones comunes del mundo. Señor, llena a cada miembro de la iglesia de este espíritu del Hijo de Dios, de esta condición que nos hace partícipe del Espíritu de Cristo para poder superar esa visión de la vida que se queda corta y poder entender que como hijos de Dios tú nos abres un horizonte incomparable. En el nombre de Jesús el Señor, gracias Padre, lo estás haciendo y lo perfeccionarás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, hay mucho que ganar. Por favor, no se lo pierda. Dios les bendiga a todos. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es entender lo que la iglesia puede hacer cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar y es también la
fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.